Agradecemos entonces a Dios siempre porque nos permite congregarnos para escudriñar su palabra, para buscar al Señor, a su Hijo Jesucristo en las Escrituras, conocerlo y ver cuán grande es su obra redentora que Él ha hecho en los favores nuestros. Es decir, que Él vino a morir por nuestros pecados conforme al propósito de Dios, y Dios, nuestro Dios, dio testimonio de que Jesucristo era su Hijo por medio de las señales que Él hizo a través de Él. Jesús declaró, como lo vimos el domingo anterior, en la lectura, nos recordamos lo que Él dijo, que Él tenía mayor testimonio que Juan, ¿lo recuerdo? Y el testimonio que Dios daba en Él, como dice San Juan 6 al final del capítulo, era precisamente el que ellos no podían creer que Jesús podía darles vida. Descubre Jesús en San Juan 5 y 6 que Él es el que va a resucitar a los muertos, tal como se lo reveló también a Marta, ¿cierto? Hermana de Lázaro. Antes de resucitar a Lázaro le dijo que si querés verás la gloria de Dios. Ahí es donde le dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, que esté muerto vive. Claro, así como también habló de que era el pan, el verdadero maná, ¿cierto? Porque el otro maná que comieron los israelitas en el desierto, el cual les trajo vida momentáneamente en el desierto, no les sirvió para superar la muerte. Sin embargo, Jesús es el verdadero pan de vida, porque el que come este pan, dice, vivirá. Y no morirá, sino que va a resucitar el Señor en el día postrero. Por lo tanto, la bendición de la vida eterna está unida al día de la resurrección. De hecho, en el libro de Tesalonicenses, Pablo menciona el hecho de que los que duermen, ¿cierto?, no van a ser adelantados por los vivos, sino que todos en un mismo momento, ¿cierto?, seremos recogidos por el Señor Jesús sobre la iglesia. Y además en Corintios 15 el apóstol Pablo ya había dicho, ¿cierto?, que en el día que el Señor regrese seremos también transformados. ¿Transformados qué quiere decir? Este cuerpo corruptible, de carne, será transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Hijo de Dios, como dice Filipenses, ¿cierto? Transformaráis, Pablo a los Filipenses, el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Amén. Entendemos entonces que no es un cuerpo de carne. El primer Adán, dice Pablo, ¿cierto?, tiene un cuerpo terrenal. El segundo Adán, que es el Señor, que es del cielo, tiene un cuerpo que es celestial. Ese es el cuerpo que recibiremos, el cuerpo de la gloria de Jesucristo. Así que nosotros esperamos ese día, ¿cierto? Esa es la meta alcanzarla. Por eso estamos trabajando todo el tiempo, para que esta promesa nos salga de nuestros corazones. Porque de lo contrario, si no retuvimos firme la esperanza hasta el fin, ¿cierto?, no vamos a agradar a Dios. La enseñanza es que debemos perseverar hasta el fin. Es decir, hasta el momento en que nosotros nos toque partir de esta vida, o tengamos que partir por motivos de persecución o de cualquier cosa que nos venga por causa de creer que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Así que estamos nosotros en esta misma prerrogativa, viendo cuán importante entonces es entender que es Jesucristo, su potestad que tiene, que le dio el Padre de dar vida hoy, si quisiera, pero principalmente en el día postrero, cuando en un día, en un momento, el Señor venga a juzgar a los muertos, levantando de entre ellos a los que van a recibir la vida eterna. Y la vida eterna se recibe por creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a morir por nosotros, como decía el Salmo 40, ¿cierto? Heme aquí para hacer tu voluntad, hacer la voluntad de Dios, que era que pusiera su vida por nosotros. En la cual voluntad, leíamos en Hebreos, ¿se acuerdan? En capítulo 10, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una sola vez. Así que era la voluntad de Dios que su Hijo se ofreciera por nosotros. No es una invención de nuestra mente, porque ya en el Salmo 40 Dios abrió los oídos de David y le comunicó y le hizo entender que Él no quería ya más sacrificios ni holocaustos, que ya no le agradaban. E Isaías lo vuelve a decir, ¿cierto? ¿Para qué vi la multitud de vuestros sacrificios? Dice. También de la solemnidad, el verdadero sacrificio que Dios agradó vino ya y se efectuó, como dice Isaías 53, cuando aquel que era despreciado y desechado, aquella piedra desechada a los hombres, que es Jesús de Nazaret, fue entregado como los principales sacerdotes a muerte por medio de los romanos, desechado entre los hombres porque fue crucificado entre ladrones, pero Dios le resucitó de los muertos, dio otro testimonio acerca de él. Los hombres lo consideraron un delincuente, pero Dios lo levantó entre los muertos. Blasfemo y delincuente.
Pero para Dios era el hombre que habló la verdad más grande de todos los tiempos. Es decir, de que la vida eterna había llegado en el mismo esta tierra a predicarse entre medio de los hombres como esperanza para el día portero. Así que tenemos todo este testimonio que Dios acerca de Jesucristo y debemos aprenderlo a dar y a entregar. A veces uno no sabe por dónde partir cuando habla de Jesucristo, ¿cierto? A los demás. Pero nosotros tenemos que dar este testimonio. El mismo testimonio que Dios da de su Hijo. ¿Qué pretendía Dios con hacer que Jesucristo pudiera realizar tantas señales? Y lo recogimos en San Juan, ¿se recuerdan? San Juan 6. Debía quedar como punta de lanza para toda nuestra comprensión. Dice entonces San Juan 6, verso 36. Juan 5, 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puede creer alguien que Jesús viene de Dios si no se fija en las obras que Él realizó? Difícilmente, ¿cierto? Claro, si no cree. Juan 5, versículo 36. Entonces, San Juan 5, 36 dice claramente. Y el 36 también, ¿no? 36. Las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ama. Entonces, Dios le encomendó dar testimonio, dice, de que Dios lo envió. ¿Cierto? Entonces dice que el Padre haya enviado, como dice al final del versículo 26. Verso 37, y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque a quien envió, a este vosotros no creéis. Es decir, la palabra no puede estar en alguien, sino la palabra de Cristo no puede estar en alguien, si no se cree en él. La palabra mora cuando uno cree. Fíjense qué interesante. ¿Cierto? Cuando uno cree en el Señor, esa palabra queda residente, no se ha ido del corazón. Por eso que, ¿cómo mora Dios en nosotros? Por la palabra que Él nos ha permitido retener por la fe que nos ha dado, ¿cierto? Así que así también Dios mora en nosotros. Entonces dice, ni tampoco tenéis su palabra, dice, porque al que Él envió, vosotros no creéis. Luego dice 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, en el versículo 39 y 40, versículos 39 y 40, se dice claramente dos cosas aquí, que las Escrituras, se entiende entonces aquí la ley, Antiguo Testamento para nosotros, dan testimonio de Jesús, de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio? ¿No queréis venir?
venid a mí, para que tengáis vida. Vida. ¿Cierto? Ese es el testimonio que Dios quiere hacer notorio entre nosotros, en nuestros corazones, de que Jesús no puede darnos vida. ¿Y qué vida? Vida eterna. ¿Cómo? Porque Dios le ha concedido tener vida en sí mismo. Versículo San Juan 5, 21. Decía en San Juan 5, 21, Jesús se voló a Dios, Jesús es igual a Dios al decir, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también a los hijos. También el Hijo, los que quiere dar vida. Verso 22, porque el Padre dice nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. ¿Cierto? Verso 23, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y cuando dice el Hijo los que quiere dar vida, lo refrenda diciendo de nuevo en el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces cualquiera podría decir, como lo puede pensar aquí una persona que crea en la inmortalidad del alma, claro, yo cuando me muero me voy al tiro a la presencia de Dios. No es eso lo que está diciendo Jesús. Dice que tiene vida eterna y ahora explico cómo acercarse a esta vida eterna. De cierto os digo, vendrá ahora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Es decir, está refiriéndose claramente a la resurrección. Y luego dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así digo también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Versículo 26 entonces, Jesús tiene vida en sí mismo. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Entonces ese es el testimonio más difícil de creer de Jesús. Uno dice, bueno, pobre hombre, murió crucificado. Pero el testimonio que Dios pretendía dar en su vida era que Él podía dar vida a otros. ¿Cuánto más ahora si Dios le resucita de los muertos dando testimonio que es su Hijo? Lo era entonces. Lo era. No como se negó siempre. Y ahora dice, también dice, le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, le dio vida a sí mismo para dar vida y juzgar en el día final. De hecho, lo que se juzga son los muertos. ¿Qué bien se le puede hacer a un muerto cuando se le juzga? Si no se le resucita. ¿Qué bendición y recompensa puede recibir un muerto si no vuelve a la vida? Ninguno, ¿cierto? No tiene sentido un juicio así. De hecho, en la misma historia, en la misma vida nuestra vemos que la gente muerta no es juzgada ya. En un caso emblemático, cuando a un muerto se le observa una culpa ya de estando muerto, no tiene mucho sentido. Bueno, el Señor aquí habla de no solo dar vida, sino dar vida para dar recompensa, ¿cierto? Cada uno según sus hechos. Entonces dice aquí, no os maravilléis de esto, que vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué voz? Los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron mal a la resurrección de condenación. Porque había dicho, ¿no? Que Dios le dio poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué les parece? Entonces, aquí se nos está diciendo dos cosas. Jesús es la vida, es el que juzga. ¿Cómo otorga el juicio? ¿Cierto? Vida implica resurrección. Resurrección de los justos, ¿cierto?
Y si no, condenación. de condenación. Y la gente que no recibe estas bendiciones por no creer que Jesús tiene vida en sí mismo, que Él puede dar vida, que habiendo muerto por los pecados, pagando los pecados del mundo, Él puede resucitar a los que creyeron esto, ¿cierto? Por eso dice que lo que nos trae esta bendición es el creer que Él murió por nosotros. Verso 32. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En San Juan 5, verso 32. Bueno, entonces aquí quedamos claros nosotros en todo lo que estamos leyendo, que la esencia del mensaje de Jesucristo es que Él vino a morir por nuestros pecados para darnos vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. El que no cree en Él, inmediatamente es clasificado para la... El que cree en Él, inmediatamente es clasificado para la resurrección. Porque Jesús es el mismo que va a resucitar, puede dar certeza de eso. O Jesús cree de dudas. ¿Quién va a levantar a los muertos del día posterior? Jesús, aquí lo dice claramente. Entonces, ¿tendría duda de Jesús decirle al que está al lado de Él, ¿estarás conmigo en el paraíso? No, mira, voy a consultarlo con mi Padre, vamos a revisar tu caso. Cuando precisamente no hay ninguno justo que merezca entrar al reino de Dios, por cuanto a todos han pecado, están de la gloria del Señor. El único que puede entrar ahí es quien Dios no inculpe pecado, como dice el Salmo 32. Bienaventurado a quien el Señor no imputa pecado. Ahora, si Dios por creer en Jesús no nos imputa pecado, tenemos esperanza de salir de la sepultura en el día que el Señor Jesús se manifiesta para hacer juicio, levantándonos de la muerte. Amén. Y Él lo prometió antes, para que tengamos certeza, es decir, ustedes tienen la certeza de que el Señor les levantará en el día posterior. De hecho, esta certeza lo hemos leído cientos de veces, ¿cierto? En San Juan 6, verso 40. San Juan 6, 40. Deben hacerlo como... San Juan 6, 40 dice claramente: esta es la voluntad del que me envió. Ya no estábamos hablando de hacer voluntades, esta es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En Cristo Jesús. Todas voluntades importantes y manifiestas. Primero, la ofrenda del cuerpo de Cristo debía ser hecha por los pecados del mundo. ¿Se acuerdan en el Salmo 40? He aquí vengo para hacer tu voluntad. Y responde el libro de Hebreos, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez. ¿Y cuál es la otra voluntad del Padre ahora? Dice que el que cree en Él, en Jesús, tiene mandato del Padre de resucitarlo en el día posterior. Y por eso el Padre le ha dado que tenga vida en sí mismo. Así que aquí dice claramente, sin lugar a dudas, ¿cierto?, que Jesús está comprometiendo un veredicto antes del día final. Acuérdense que le dio potestad de hacer juicio, ¿cierto? Por eso tiene vida en sí mismo, es decir, al levantar de los muertos a alguien, está sellada su suerte. Si usted no resucita a la venida de Jesucristo, la resurrección que la guarda solamente la de condenación. Entonces es importante este versículo 40, porque dice, ¿de qué forma yo puedo tener parte de la resurrección a la venida de Jesucristo, que es para la vida eterna? Porque dice el Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto, antes serán reyes y sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo, dice, 1000 años. Por eso dice en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, ¿qué cree en Él? Que es el Hijo de Dios, que Dios envió al mundo a morir por nuestros pecados. Y cree en Él, ¿qué pasa? Tenga vida eterna y yo lo resucite en el día posterior. Es decir, que Dios juzga al mundo por medio del Evangelio. Porque si usted cree en Él o no cree en Él, esta fe es un don de Dios. Dios no está juzgando al mundo por obras. Ya juzgó al mundo por obras. No hay ninguno que se merezca la salvación
Por eso envió a Jesús. El día que Jesús apareció en la tierra quedó claro que nadie podía salvarse por sí mismo. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Porque no había ninguno justo, ninguno que hiciera el bien, dice. Y es evidente, ¿no? Dice, no hay quien busque a Dios, lo dice en el libro de Romanos, tomando un texto, un salmo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Por Pablo. De ahí concluye que la ley misma declara que el hombre no puede ser acepto ante Dios por su justicia, por su conducta, porque no hay ninguno justo. Para Dios no hay ninguno justo. Lo dice. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, de ir a su presencia, de estar delante de Él. Bueno, esto que estamos recordando, que es tan sabido entre nosotros, pudiera ser aburrido quizás para algunos volverlo a ir. Eso señalaría que hay olor de muerte en el Noah, porque este es el mensaje principal de las Escrituras. Todo lo demás simplemente es enseñanza, historia, conocimiento, pero este es el verdadero conocimiento. Que usted vea al Hijo, crea en Él, para tener vida eterna. Porque todos nosotros desde pequeñitos andamos buscando vida. Trabajamos para no morirnos de hambre. ¿Cierto? Porque tenemos temor de que nos falten las cosas y podamos... No, yo no tengo temor a la muerte, dirá un hipócrita. Pero en el fondo de algo, usted sabe que si 40 días no come, se empieza a morir. ¿O no? Si no toma agua, ¿en cuántos días puede peligrar su vida? Entonces nosotros somos seres que debemos vida en nosotros mismos, parece que no. Dependemos de que otros nos sustenten, ¿cierto? Además envejecemos, son pocos los que matan 120. O sea, todo lo que nosotros en el entorno que vivimos permanente es una permanente mensaje de muerte. Y a esa muerte la gente le teme, pero se hace la tonta diciendo que no le teme. Dicen, no, si yo no le temo a la muerte. Pero por dentro sabe que sí, ¿cierto? Sabe que sí, porque nadie está riéndose al momento de morir, es difícil, ¿cierto? Solo que le he contado un muy buen chiste, ¿no? Pero nadie al momento de morir se alegra. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Entonces, Jesús trae la libertad de esto por medio de la muerte. El Señor Jesucristo ha quitado la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre sí. Eso quiere decir que uno murió por todos. Por lo tanto, Dios a usted lo considera que ha muerto, que ya no existe, porque otro murió por usted. Y sus pecados están todos pagados, por lo tanto. Usted ya entonces dio pago a lo que la ley pedía. La paga del pecado es muerte. Antiguamente en la Israel le han perdonado solamente los pecados de hierro, de ignorancia. Los pecados flagrantes y manifiestos, solo Dios los podía perdonar. Y el que no, era ejecutado. Fíjense que una mujer adúltera, según la ley de Moisés, podía ser apedreada. ¿O debía ser apedreada? Debía ser apedreada. Esa mujer pecó sabiendo. Y raro sí que al que pecó con ella tampoco lo hayan apedreado. A lo mejor ya lo habían apedreado, no puede especularse. Pero el punto es que solamente el que pecaba de ignorancia podía ofrecer sacrificio. Pero Israel no entendió eso. El que pecaba abiertamente, conociendo la ley de Dios, no era perdonado, solo Dios lo podía perdonar si quería. Entonces nosotros no vemos la gravedad de los pecados que cometemos a veces. Si es bueno darse vuelta por ahí por el libro de Levítico para que vean que lo que le estoy diciendo es cierto. O sea, el que pecaba de hierro podía ofrecer sacrificio y pecado, pero el que pecaba abiertamente. No, acuérdense que los que pillaron según la ley, religión de ley en sábado. De haber consultado al Señor después, lo mataron. Porque así debía hacerse con los que al idólatra también debe ser muerto. Al que induciera idolatría a otro también debe ser muerto. El adúltero y la adúltera debe ser apedreado. El que maldecía a un padre o una madre debía ser muerto. Jesús mismo lo dice. El que maldice a la madre o a la madre debe muera de muerte. Por lo tanto, solo Dios podía, el que estaba en esa situación, perdonarlo si quería. Por eso, Él ha perdonado los pecados. ¿Qué quiere decir? Lo que era imperdonable en la ley de Moisés, en el ministerio de muerte, que estuvo ahí vigente,
Dios lo ha perdonado a la persona de su Hijo, los ha cargado sobre Él. Él cargó toda esa maldición de la ley sobre nosotros. ¿Cierto? El que violó cualquier cosa de la ley de Moisés quedó bajo maldición. Esa maldición recayó sobre Jesucristo. Por eso Él pagó con su vida, nuestra vida. Él murió en lugar nuestro. Uno murió por todos. El bautismo de Cristo significa que somos bautizados en su muerte. Es decir, Dios nos considera que hemos muerto juntamente con Él. Pero así como también Él se encargó de nuestros pecados y nos puso en paz con Dios, nos limpió, Él dice ahora, el que cree en mí, ¿qué creo yo? Que Él murió y que Él resucitó. Murió no por sus pecados, por mis pecados. Y resucitó. ¿Para qué resucitó? Para cumplir la promesa que hizo y la otra voluntad de Dios que queda. ¿Qué pasa si hubiera quedado en la sepultura? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí lo está revelando, que lo resucite el que cree en el día postero. Pero para poder hacer eso tenía que Dios volverle a dar vida. De ahí entonces es evidente que es así. Que Dios tendría que levantarla de los muertos porque nunca hubo maldad ni niño en su boca y por cuanto faltaba otra cosa que cumplir, que es que levante a los muertos. Y aquí entonces lo dicen en el 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Ese lo dice en el versículo 40. ¿Cierto? 6:40. Entonces, el que cree en Jesús, ¿qué creemos de Él? Que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros. En favor nuestro. Eso creemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que muriera y resucitara. Y es la vida eterna. Que Él que la voluntad entonces, que cree en Jesucristo, la voluntad de Dios dice que sea resucitado, resucite en el día postrero. Vamos a ver otro. Lo resucita el día postrero. Entonces, aquí vemos la voluntad de Dios implícita. El testimonio de Dios es consecuente a la voluntad. Que el hombre, no puede un hombre recibir vida si no cree que en Jesús hay vida. Por eso ha hecho muchas señales y milagros. ¿Cierto? Y por eso el Señor lo registró aquí para que nosotros tuviéramos el testimonio claro en nuestra mente. Por lo tanto, cuando vamos a dedicar a Jesucristo, no voy a saber claramente de lo que tenemos que hablar, ¿cierto? Me gustaría, ¿no? San Juan, ¿Sí? aquí tenemos copia de San Juan. En San Juan 6:40 estábamos leyendo, ¿cierto? Este texto, estábamos viendo que la voluntad de Dios era esta, ¿cierto? Y ahora íbamos a leer algo más también en San Juan, ¿cierto? Que quería compartirlo con los hermanos, que estaría en San Juan 20. Versículo 24 y 31. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Saben cuándo se les apareció? Estaban cerradas las puertas y se les apareció. En el verso 19 lo dice anteriormente.
Y como fue aquel día, el primero de la semana, estando en las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por medio de los judíos, vino Jesús y puso en medio y dijo: les paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostrando en las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Pero ¿qué pasó con Tomás? No estaba ahí. Tomás, uno de los 12, que se dice Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cuántos lo vieron resucitado? Varios, ¿cierto? Y se lo dijeron a Tomás. ¿Y qué pasaba con Tomás? No les creían. ¿Estaba haciendo bien Tomás? ¿Qué dice la ley de Moisés? Más de uno. Por el testimonio de de dos o más, ¿cierto? Se debía dar por firme un testimonio. Pero él aún así en su porfía no quiso creer. ¿Cuántos testigos Dios nos ha dejado a su resurrección? Hay muchos más de dos, ¿cierto? Mucho. Pablo me dice a más de 500 le vieron. Apareció más de 500. ¿Y cuál fue el último a quien se le apareció? A Pablo. Entonces nosotros no estamos aquí creyendo el testimonio de una persona, de un novelista. Estamos viendo que el testimonio de personas en los tiempos, los profetas, por ejemplo, primero tomándolos a ellos, luego tomando a David, ¿no? Que a tiempo vivieron, finalmente a los discípulos, hombres de distintas orígenes, ¿cierto? Sociales quizás, generalmente de condición baja, ¿cierto? Pero con culturas distintas entre ellos, formas de pensar distintas. A todos se les dio un mismo testimonio. Ellos vieron a Jesús. Señal de su resurrección era las señales de sus manos y de su costado. Pero Tomás, ¿qué dijo? Este hombre sí que era incrédulo, ¿cierto? En extremo, porque no le bastó el testimonio de los discípulos. Probablemente pensó que lo estaban bromeando, queriendo convencer de algo. Y él dijo: empero Tomás, uno de los 12, que se dice Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere, dice, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mis manos en su costado, no creeré. O sea que quería él meter los dedos ¿dónde? Sería real, sí. Pues si no te reía, quizás era otra cosa, ¿cierto? Y 8 días después, contemos. Eso pasó el primer día de la semana, probablemente el primer día de la semana, el primer día fue la resurrección, porque Jesús resucitó un domingo de mañana. Así que probablemente esto ocurrió, ¿cómo se llama? El mismo domingo, voy a decir, antes de que empezara a atardecer, porque también a otros se presentó camino de Maús. Y después, 8 días después de todo esto, se le aparece a Tomás, ¿cierto? Y dice: vino Jesús, las puertas cerradas, y otra vez el concepto de las puertas cerradas. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Que no entró por la puerta. Se apareció de la puerta. Quiere decir que no es una cosa digna de no considerar, ¿cierto? Porque aquí dice dice en el 19: como fue tarde aquel día, el primero de la semana, ya era, ¿cómo se llama? Estaba cayendo el sol, parece lo que dice el texto. Podría decir entonces, ordenando los sucesos entre Maús y esta aparición, tiene que haber habido muy poco tiempo de separación en que ocurrió. Lo importante es que fue eso. Y dice, ¿no?, que lo que me sorprende a mí es: y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, Jesús vino y puso en medio y dijo: les pasa a vosotros. O sea, el Señor Jesús no entró por la puerta. ¿Y se repite después del otro lado? No tocó la puerta. No. Sino que entró, simplemente.
Entonces dice, aquí en el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, otra vez, o sea, parece que todos los mismos de antes, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Entonces fíjese que los discípulos que habían estado antes, esta es la segunda vez que lo veían, para Tomás la primera, ¿cierto? Pero Tomás tenía una petición, ¿cierto? Que si no tocaban las llagas de Jesucristo, no podía creer. ¿Y cómo supo Jesús? ¿Ah? ¿Y cómo supo Jesús que no querías? Claro. ¿Te acuerdas de que Jesús le dijo, o sea, cuando Pedro habló con Jesús referente a... Claro. Señor, tú sabes todas las cosas. No sé. Tú sabes que yo te amo. ¿Y quién puede saber eso sino el que conoce el corazón? Porque uno solo puede decir como ser humano, caras vemos, pero corazones no sabemos. Solamente el Señor sabe quién le ama. Y aquí también, la respuesta está clarita entonces para nuestro hermano aquí. Él escuchó esto que dijo él también, ¿cierto? Y lo supo y se enteró. Y entiende que mi hermano sí lo entiende también, sí, eso es lo que lo destaca, ¿cierto? Entonces dice aquí, luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos. Y alarga acá tu mano, dice, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Es decir, 8 días de incredulidad, ¿cierto?, de Tomás respecto a la resurrección del Señor. Hasta el día que el Señor se le apareció. Pero hoy día hay muchos que quieren tocar las llagas de Jesús y tocar el costado de Jesús, ¿cierto?, para poder creer. Si aquí a un hombre ya se le presentó así, tendría que presentársele a cada uno de por sí para que creyera. Entonces, ¿qué sentido tendría el Evangelio? Y esa es la prueba de la fe. El que cree. ¿A qué cosa? Al Evangelio que es predicado. Jesús dice, id y predicad el Evangelio a toda nación, tribu y lengua. El que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Creer qué? Que Él murió por nuestros pecados. El que no será condenado. Por lo tanto, si Jesús tiene que a lo Tomás aparecérsenos a todos, ¿qué sentido tendría la predicación del Evangelio? Ninguna. No, yo no voy a la iglesia porque resulta que yo aquí se me va a aparecer el Señor. No, porque yo le traigo sus llagas. Tendría que estar constantemente Él mostrando sus llagas a todos, ¿cierto?, para que la gente creyera. Pero no es la manera en que Dios reveló su verdad. El testimonio entonces queda confirmado por los testigos que lo vieron y transmitido al mundo. Como el testimonio es verdadero, debido a que ¿quiénes confirman el testimonio? Que Él murió y resucitó. Todos sus discípulos, más de 500 personas que lo vieron resucitado, y Dios que testificó con el poder que se manifestó en Jesucristo, que no me ha tocado. Porque a Jesús no lo levantaron ni los discípulos, ni la oración de los discípulos. Los discípulos estaban atemorizados, temblando, escondidos. Fue el poder de Dios que lo levantó. Y con eso Dios confirmó todo lo que había dicho antes. Todo lo que fue anunciado antes se cumplió el día en que el Señor Jesús murió y el día en que el Señor Jesús resucitó. La muerte, por lo tanto, le queda poco tiempo de existencia. Será quitada para nosotros el día que Él regrese. Y para los que para la condenación no están ahora sembrando, al no creer en Jesucristo, en el día en que sean resucitados para la condenación, la muerte va a desaparecer con ellos. Porque la misma muerte será lanzada al lago de fuego, dice el libro de Apocalipsis. Que es una forma de decir que la muerte no tendrá sentido de existir porque los impíos ya van a ser totalmente destruidos en el día de la resurrección de condenación. Que ocurrió después de los 1000 años que está denunciada en la profecía de Apocalipsis. Por lo tanto, creer en el milenio no significa creer en ninguna religión en particular, significa creer en la Escritura. Habla de un milenio. Creo que hay un reino de mileniante con Cristo 1000 años, que después se prolongará por la eternidad cuando el Cristo entregue el reino al Padre, una vez que haya sometido todo potestad e imperio. Y habrá también, creo, una resurrección también por la condenación, después de los 1000 años. Así dice la Escritura. Por lo tanto, aquí Tomás no era partícipe del testimonio de los demás, pero ahora fue unido por Dios y lo dejó, por ejemplo, de lo que va a decir a continuación. Mira. ¿Por qué esto de Tomás? Que toma aquí el Juan para hablarnos a nosotros. Juan fue testigo de la muerte de Jesucristo. ¿Me equivoco? ¿Cómo saben ustedes? Estaba abrazado con María. Abrazado con María. Fue por eso.
Eso lo vio en una película usted. No, porque Jesús ve al discípulo y le dice, he aquí tu madre. Y de aquel día que el discípulo lo recibió en su casa, él habla de él en tercera persona. Ve al discípulo, el que amaba, dice. El que amaba, el que se acostaba en él, con el costado de Cristo, ¿se acuerdan de ese Juan? ¿Cierto? Así que está claramente diciendo que es él. Como este Juan es muy tímido, se refiere así de esa forma, ¿cierto? Para no darse ninguna gloria personal, no que darse al Señor Jesucristo. Y dice entonces aquí, verso 28, entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Mira la declaración, pasó de ser incrédulo, de creer que Jesús era un mero hombre, un profeta, a que era su Dios. ¿Correcto? ¿La comprensión? Entonces, Tomás, buscamos a Tomás aquí en la ecuación bíblica, pasó de la incredulidad a causa de la resurrección A una conversión extrema. de Jesucristo, pasó de incredulidad, y no incredulidad porque era extrema, pasó de la incredulidad extrema a una fe firme. De una tremenda incredulidad a una fe firme en el Señor Jesucristo. Dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sabe por qué? ¿A quién se le llama Señor? El Señor. ¿Qué tiene el poder? ¿Por qué se le llama a Jesús Señor? Dice, Él es el Señor. El reino, el amo. Porque Dios, por medio de Él, creó todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Por eso que todas las cosas le obedecen. Un Señor no es un mero título, es alguien a quien algo le obedece. Acordémonos de Jesús. Cuando estuvo en el mar de Galilea en la tempestad, ¿qué mandó del viento? Que se calmaron. Se cambiaron. Y le obedeció. Y los discípulos preguntaban, ¿quién es este a quién? ¿El viento? ¿Y el agua? ¿O el mar? Le obedece. Y así, ¿cierto? El Señor también mandó, ¿qué cosa? Que Lázaro saliera afuera. Le arrebató a la muerte un inquilino, ¿cierto? Y lo sacó de la sepultura. El Señor, al que tenía la mano seca, la extendió y en el mismo momento fue hecha nueva la mano. Al que estaba paralítico 38 años, lo hizo caminar. Eso quiere decir, o sea, como están los músculos y los huesos de los paralíticos, ¿la has visto cómo se ponen de flaquito? Él así, en la palabra, estaba terminando de decir la palabra. En la resurrección, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto se va a demorar Jesús, el poder de Jesús, no regenerarnos? En un abrir de ojos. Entonces, por eso el Señor, es difícil para la carnalidad humana considerar tal poder en alguien como Jesús. Nosotros somos en naturaleza enemigos de esta verdad, pero la palabra de Dios ha dejado testimonio. Y si nosotros no creemos el testimonio de Jesucristo, no creeremos que es hijo de Dios, por consecuencia no heredaremos el reino de Dios. Es decir, creer al Evangelio es creer que la voluntad de Dios para la salvación nuestra, en la muerte y resurrección de Jesucristo, se efectuó. Y así nos podemos, de parte de este testimonio, y Dios nos promete y nos asegura con certeza pasar el juicio final, al decirnos, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, le resucite en el día de muerte. Por lo tanto, mi estimado hermano, esta verdad es tan grande que dejó Dios ejemplo de incredulidad para que nosotros no caigamos en cosas semejantes como Tomás, ¿cierto? Jesús, en el versículo 29, dice de Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La amonestación. O sea, que si el Señor Jesús no se le aparece, nunca habría creído. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados, mi hermano? Los santos. ¿Qué no vimos?
resurrección, pero creemos en ella. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esta certeza? Viene de Dios. Viene de Dios en considerar lo que Dios ha dicho. Es por eso que su palabra mora en nosotros, por el Espíritu. No a todos les dado que al oír esta palabra la reciban y la crean, sino que lo que Dios ha escogido. Y Dios no nos ha señalado de esta forma como sus hijos. Creemos contra toda ciencia, contra todo testimonio humano, que el testimonio de Dios es verdadero, que Dios resucitó a su Hijo. Y que los discípulos dijeron, pues cierto. Entonces somos bienaventurados, dice, los que creen. Porque creíste, Tomás, dice. Porque creíste, Tomás, dice. Porque creíste porque me viste, ¿cierto? O me viste. Y por eso has creído. Bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. Entonces, esto es una bienaventuranza para nosotros que estamos hoy. No vieron la resurrección y creyeron. Es decir, por la fe. Entonces la revelación hoy es solo por la fe. ¿Y por qué Dios se le apareció a Tomás? Para confirmarlo. ¿Cierto? Para confirmarlo. ¿Qué cosa? Lo que Dios había antes hablado con los profetas. Y ahora añade, en el versículo 30, no por querer decir algo más, porque le sobró un poco de papel ahí en el papiro, o donde está escrito del cuero, o la piedra donde está escrito Juan. Algunos piensan que probablemente hubiera sido un pergamino, no sé. Sino que añade esto en relación a lo dicho anteriormente, es decir, los que no vieron, pero creyeron que Jesús murió en nombre de ellos. Dice, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Aquí me empieza realmente a dar entendimiento a la Escritura de que en realidad se puede estar refiriendo a señales después de su resurrección. Porque ese es el contexto que está diciendo de inmediato. Yo podría decir, muchas otras señales hizo Jesús antes de su muerte. Pero al parecer aquí lo está diciendo por el contexto inmediato, por los de su resurrección. Probablemente no fueron escritas tampoco todas las hechas antes, ¿cierto? Es muy probable que no fueron escritas todas. Pero referente a la resurrección hubieron varias más, ¿cierto? Y aquí dice, también hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Es decir, ellos vieron más cosas que estas, ¿cierto? Lo que está diciendo el texto. Que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas. Es decir, lo de Tomás, ¿cierto? Lo que pasó con las mujeres que fueron a obedecer el sepulcro del Señor, o lo que pasó camino de Maús, todas esas cosas, ¿cierto? Estas, empero, dice. ¿Qué pasó? Son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida o vida eterna en su nombre. ¿Qué es lo que hablaba? El propósito de Dios es que tuviéramos vida, ¿cierto? Pero la vida fuera en el nombre de Jesucristo, por creer en Él. ¿Qué creemos de Él? Que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados y que nos pueda resucitar conforme a la voluntad de Dios le encargó en el día posterior. Es decir, Jesús no se va a poder separar de la voluntad de Dios diciendo, yo ya cumplí con la muerte, ya lo salvé. También parte de la voluntad de Dios para nuestra salvación el que Él nos resucite en el día posterior. Entonces, la voluntad de Dios comprometida con Cristo, ¿ustedes creen que Él no la va a efectuar? Cuando Él mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, de mi Padre. Si usted piensa, bueno, ya voy a morir, Jesús quizás se va a olvidar de mí, no se va a olvidar, porque tiene mandamiento del Padre y Él nos ama y lo cumple para nuestra bendición, traerá este día de resurrección. Y las cosas que fueron registradas en todo el libro de Juan tenían el propósito, sobre todo las últimas, en el momento que resucitó a Jesús, es que creyésemos de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tuviéramos vida. Por lo tanto, ahí llegamos al propósito final
del testimonio de los apóstoles. El propósito es que se reciba un testimonio para que se tenga vida. ¿No me parece maravilloso poder entender el sentir exacto de lo que pretendían los discípulos a registrar estas cosas para nosotros? Ellos querían que registraran las señales del Cristo para que leyéramos el testimonio que Dios daba a través de ellos. Dios obraba justamente con ellos, para que creyéramos que Él había venido de Dios, para que creyéramos que Él también tiene vida en sí mismo y que nos puede levantar en el día de hoy. Van ya 3 reuniones más o menos que hemos hablado de esto mismo, ¿cierto? Y al parecer estamos llegando al punto final de lo que podemos extractar de aquí. El testimonio de Cristo se tiene si se cree que Él murió y resucitó. Es imposible tener vida si no creo que Él murió crucificado y resucitó. Esa es la demanda de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. O como dice en San Juan 3, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Siendo que Dios de una manera muy grande nos amó, que dio a su propio Hijo. De tal manera que murió para que todo aquel que no se pierda. Voy entonces ahora a citar en Romanos, siguiente. En Romanos, del capítulo 1. Versículo 1. Aquí nos encontramos una frase singular y importante que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Que Él había prometido. ¿Qué cosa había prometido Dios? El Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Que Él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Es decir, que este Evangelio fue anunciado por los profetas a través de la promesa que Dios hizo de que se levantaría un descendiente de David para redimirnos. ¿Qué les parece? Acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne. Y luego dice, el cual fue declarado Hijo de Dios, con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo fue declarado Jesucristo Hijo suyo? Hijo de Dios. Porque resucitó. Porque Dios lo resucitó. Entonces, cuando nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, estamos creyendo, conforme a la promesa de los profetas, que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, si yo creo en el Evangelio, que habla de la muerte y resurrección de Jesús, estoy confesando, implica que estoy creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios lo resucitó. Por eso es su Hijo. No lo dejó en la sepultura. El mundo lo desechó. ¿Qué pasa si el mundo no lo hubiera desechado? ¿Habría sentido tenido lugar la resurrección? No. No, porque no habría muerto. Lo habían hecho rey. Lo habían hecho rey. Él sabía que iba a padecer por la verdad. Y por dar testimonio de la verdad padeció.
Y el mundo la aborreció, el mismo dijo Jesús, porque él daba testimonio de sus obras, es decir, que eran malas. Porque decía, del corazón del hombre nace los malos pensamientos, la ira. O sea, él daba testimonio de que la maldad estaba en el corazón humano. Lo cual molestó a todos, y como consecuencia de esto, por envidia de ver que la voluntad de Dios se manifestaba claramente en él a través de la señal que hacía, lo crucificaron. Y tuvieron temor de declararlo rey suyo, por temor a los romanos, para que pensaban que iba a ser destruido el país. Bueno, pero queda claro aquí entonces que para Pablo fue apóstol de Cristo, de aquel evangelio anunciado por los profetas, en el cual se declara a Jesús hijo de Dios por su resurrección. Es decir, Dios lo consideró siempre su hijo, pero al mundo lo declaró hijo suyo, no por el nacimiento virginal, lo cual sí es cierto que nació de una virgen, no por las señales tanto que realizó en los días, porque también ella daba testimonio que era hijo de Dios, sino la señal innegable de que era su hijo al resucitarlo. Esa señal no la pueden ellos contradecir. Si es blasfemo, ¿por qué Dios lo resucitó? Entonces habló verdad. Y si habló verdad y hemos creído este evangelio, tenemos suerte entre los que han creído la verdad. Y por lo tanto recibirán la vida eterna. Yo gracias a Dios por estas cosas, porque las podemos ver con claridad, porque podemos entender el sentido de las Escrituras. El único propósito de Juan fue llevarnos a creer que Jesús era Hijo de Dios, que tenía vida en sí mismo. La mente humana se va tras otras cosas, porque no interesa a las religiones en común, no fundadas en la predicación del Evangelio ni en la fe en Jesucristo como Salvador, les interesa cualquier otra cosa menos esto, porque andan atrás otras cosas, principalmente el poder sobre las personas, poder controlar las vidas, la manera que cada uno piensa de los predicadores, y sin Jesucristo. Y si hablan de Jesucristo lo hacen solamente como santo y seña, no como el centro de nuestra fe. Y algunos dicen que es el centro de nuestra fe. Yo le digo algo más, es de lo único que habla nuestra fe. Es acerca de que Jesús puede darnos vida eterna, que tiene vida en sí mismo, y que Dios lo ha declarado a su Hijo por la resurrección. Es todo lo que la Biblia pretende que crezca en nosotros. Por eso dice que son bienaventurados los que creen sin haber visto. Porque estamos creyendo un testimonio en el cual no hemos visto nada, pero sí estamos poniendo fe en la palabra de Dios, que se efectuó, como dan testimonio los discípulos. Creemos todo lo que dan testimonio de Jesús, tanto en lo que hizo en vida como después que resucitó. De tal manera que podamos tener la certeza absoluta de que la voluntad de Dios se efectúa en él, y la principal voluntad final es que Él nos resucita. Tengo otro texto más que leer. En Romanos 16, 26. Voy a leer también el 25. Dice, y el que puede confirmarlo según mi evangelio, o sea, de acuerdo al evangelio, o sea, si usted quiere ser confirmado en la fe, es confirmado en creer al evangelio de Cristo. En la medida que usted cree con mayor certeza que las cosas que a Jesús le ocurrieron en vida, y lo que ocurrió con su resurrección, ¿cierto? Y lo que aconteció después de su resurrección, que fue sentado a su diestra, en la medida que usted está convencidísimo que es así como la Escritura lo testifica, tanto por los profetas, por los apóstoles, ¿cierto? Usted es confirmado en su fe. Es de los que creen sin haber visto. ¿Y quién puede confirmarlo? Nuestro Dios, ¿cierto? Al que puede confirmarlo según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. ¿Por qué lo llama misterio encubierto desde tiempos eternos? La revelación de Jesucristo era un misterio encubierto, porque la profecía, vez tras vez, habló de él como una simiente que arrastraría la cabeza de la serpiente, después una simiente que bendeciría, después habla de un rey, Salmo 72, que traiga la bendición a todo el mundo, después se dice en Salmo 89 que es una simiente de serpiente de David. El reino de Judá es quitado, queda sin un rey, y finalmente después Zacarías habla de que el rey viene a Jerusalén o viene a ti, en un pollino hijo de asna,
se manifiesta el Señor Jesús entre el pueblo con poderes, milagros y señales, ¿cierto? Porque había dicho que el Espíritu del Señor iba a estar sobre él, en Isaías 61. Se manifiesta entre el pueblo, predica la verdad para que tengamos vida eterna, que Él tiene vida en sí mismo, muere en la cruz, Dios lo levanta, lo sienta a su diestra cumpliendo Salmo 110. La piedra reprobada, Dios la resucita y la sienta a su diestra, la pone en Sion, como dice Salmo 2, y esperando lo que resta que le resta, que va a poner a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Mientras yo estoy cada vez más cierto que estas cosas que le acontecieron a Jesús son ciertas, yo estoy confirmado en mi fe. No estoy confirmado de reforma. No hay confirmación en la fe sino en estas cosas. Si usted no puede ver también esto que el Señor Jesús llamó, porque hacer la voluntad de Dios no es algo tan sintético, significó que tuvo que padecer siempre por estas cosas. Padecer por esta verdad. Fue crucificado y antes fue muy menospreciado. Por eso dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres. Así que nos amó y llevó esa causa para los nuestros. Y Dios los puede confirmar entonces, según este evangelio que ha sido predicado. El evangelio es solamente que Cristo murió y resucitó por nosotros. No se le debe sumar nada más a esto, porque es algo que hizo Dios a través de Jesucristo, sin participación nuestra. La obra de Cristo, por lo tanto, es suficiente, consumada y terminada para traer vida. Por eso que dice Pablo, que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio cubierto de tiempos eternos, más manifiesto ahora por las escrituras de los profetas, ¿cierto? Según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es el mandamiento eterno que Dios le ha enviado a todas las naciones ahora? Tiene un mandamiento Dios a todas las naciones, ¿no? Que crean en el Hijo. ¿Cómo lo predicamos? ¿Qué cosa es? ¿El mandamiento? Hay una confirmación que Dios puede hacer para con nosotros por el medio de la predicación del Evangelio y por medio de Dios obrando en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cómo lo confirma? Según la predicación de Jesucristo, ¿cierto? Según la revelación del misterio encubierto de tiempos antiguos, manifestado ahora por las escrituras de los profetas. ¿Qué es lo que creemos nosotros cuando creemos al Evangelio? A los profetas. ¿Se acuerdan cuando leíamos Isaías 11? ¿Qué leíamos en Isaías 11? ¿Se recuerdan? Isaías 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago por la tañera de sus raíces. Reposará sobre el Espíritu de Jehová, sabiduría e inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor de Jehová. Hará eficientemente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni acudirá por lo que llega a sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y acudirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de labios matará al impío. Este mismo viene a juicio, viene a abogar por los pobres, por los afligidos. Será la justicia cinto de sus lomos, fidelidad ceñido de su riñón, etcétera, etcétera. Y antes había dicho, dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, principado sobre su hombro, llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, por eso dijo Tomás, Dios mío, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole justicia y juicio, ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, que Dios cuando nos anuncia el Evangelio, nos anuncia que su Hijo, de la simiente de David, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección, confirmando así y cumpliendo todas las cosas que ahora, en estos últimos tiempos, los profetas nos han revelado, ¿cierto? Y según el mandamiento de Dios eterno, declarado a toda la gente para que obedezcan a la fe. Es decir, Dios ahora, después de la resurrección de Jesucristo, da un mandato a las naciones. Les dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. El que no creyere le será condenado. ¿No es eso lo que predicaban los discípulos? Entonces, por favor, no veamos ese mandato como una simple cosa.
Es el mandato del cual nos llega a la gente y a nosotros para declararnos este Evangelio. Por lo tanto, si es un mandato, hemos recibido fe para recibir este mandato y creerlo. Luego dice, al solo sabio, Dios sea gloria por Jesucristo. Amén. Es decir, ¿por qué por Jesucristo damos gloria a Dios? Porque Él nos ha sido de beneficio, ¿cierto? A tal punto que tenemos en Él vida eterna. Estamos en Romanos. Estábamos leyendo Romanos 16. 16, leímos del 25 al 27, si lo quieres anotar. Bueno, entonces terminando lo que hoy día teníamos por expresar, damos gracias al Señor, entonces, que Dios nos haya llevado a este camino de vida, ¿cierto? Voy a leer, para terminar el último versículo. Dice, en 2 Timoteo 1, del 8 al 10. 2 Timoteo 1, del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences. Exactamente. Del 8 al 10. Si lo quieres, lo puedes leer todo. Bueno, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hasta ahí no. Entonces tenemos claro aquí que en el Evangelio de Jesucristo, como dice Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué hablar entonces de que al morir Jesucristo, ¿cierto? Al morir nuestro Señor Jesucristo y resucitar, sacó a luz? Es decir, ¿qué quiere decir esto de sacar a luz? Sacó como fruto, o valió, si quiero usted, para nosotros, ¿cierto? La bendición de la vida eterna. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio que llevamos al mundo, quitamos la muerte de los corazones, la cual ha sido quitada ya a Jesús con su muerte, al predicar esta esperanza de que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó, quitamos el temor de la muerte de las personas, porque Jesús quitó la muerte definitivamente cuando resucitaron a los que crean en Él, y sacó la inmortalidad. Por lo tanto, ¿a qué equivale la resurrección? A la inmortalidad. Y esto es lo que importa escribir aquí, ¿cierto? Para que tengáis vida eterna, vida en sí mismo. Jesús nos conduce entonces, con todo esto que estábamos viendo aquí, a la inmortalidad. O como dice por ahí Pablo también, a los que perseveran en vida hacer, buscan honra, gloria e inmortalidad, la vida eterna. Todo cuesta al revés, la inmortalidad es la vida eterna, y aquí se entiende que la vida eterna es la inmortalidad. Bien, pues mi hermano, entonces el testimonio de Jesucristo tiene ese propósito. Como tiene solo ese propósito, siempre me gusta a mí hablar y dejar claro de que la escritura no debería ser tomada con otro propósito. Y si usted de esto no da testimonio, está predicando otro evangelio. Si a esto le añade cosas, le dice sábados, días de fiesta, alimentos, cierta diferencia, por lo cual las cosas Jesús las limpió, dijo que lo que yo comía
donde entraba al corazón, entraba, salía de la letrina, hizo limpio todas las viandas, lo dice el Evangelio de Marcos, podemos leerlo si quieren. La circuncisión, decía Pablo, no es nada. Pablo dice que el ministerio que queda permanente no es el ministerio de muerte escrito en piedras, eso incluye el sábado, porque si yo quiero ir a la letra a revivir todos los mandamientos, la ley me dice que el que no los cumple no solo es culpable de todo, ¿cierto? Pero en Jesucristo se nos dice que los que han pecado tienen en él un abogado, tienen en él propiciación por los pecados, tienen en él promesa de perdón y vida eterna. Nuestro camino de la vida eterna es por medio del Evangelio. La ley es buena y santa y justa, pero lo mejor que puede hacer por nosotros es condenarnos de pecado. Y no es culpa de ella, el mal está en nosotros. Pablo dice, ayer esto, que el mal está en mí. Pero Jesucristo vino a morir por los pecados, de los que no podía redimirse a sí mismo, nosotros, lo que se había perdido. Nos sacó a vida con la resurrección suya, porque con eso Dios confirmó todas las promesas que hizo, como esta. El que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y yo lo resucito. Yo lo resucitaré en el día. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Pablo.